paciente relativamente joven, pero los antecedentes son importantes. Aborto en la 8ª semana de gestación, ¿sí? Estamos hablando de cerca de los 2 meses de gestación, ¿no? Es en una etapa muy temprana, en el primer trimestre. Es portadora del virus de la hepatitis B. ¿Ok? Si es portadora de un virus, nosotros sabemos que toda patología viral normalmente ya no se erradica, se controla. ¿Por qué razón? Porque las patologías virales, básicamente los virus no son seres vivos como tal y terminan integrándose al material genético. Por lo tanto, cada vez que tenemos un descuido inmunológico o una debilitación de este sistema, ese virus puede volver a replicar. ¿De acuerdo? Esto implica que personas con patologías virales pudieran llegar a desencadenar patologías de carácter autoinmune. ¿De acuerdo? Entonces, tiene también displasia cervical por el virus del papiloma. O sea, ya tenemos 2 virus ahí. Hepatitis B y BPH. ¿De acuerdo? Y aparte es exfumadora y lo dejó apenas hace 2 años. Vale, 33 añitos, fumando y pues con antecedentes de patología viral. Es derivada de las consultas de hematología por anemia de características hemolíticas, observándose una anemia macro con CUMS directo positivo y lactato deshidrogenasa elevada. ¿De acuerdo? Esta lactato deshidrogenasa elevada, a pesar de que presenta virus de la hepatitis B, no te está indicando que esté presentando ya una alteración hepática como tal. Al parecer se encuentra bajo cierto nivel de control. Por lo tanto, si solamente te marcan lactato deshidrogenasa elevada, lo más probable es que sea secundario al cuadro hemolítico. Recuerden que básicamente el glóbulo rojo, su metabolismo es glucólisis anaerobia y el piruvato que genera lo transforma en lactato como una forma de rescatar los NAD oxidados para seguir haciendo glucólisis. ¿De acuerdo? Entonces, si se lisan, voy a tener una gran cantidad de LDH en circulación. Y es un marcador de hemólisis, cuando no viene acompañado de transaminasas. ¿De acuerdo? Se amplió el estudio con diferentes pruebas, tales como crioaglutininas, aptoglobina, reticulocitos, proteinograma, anticuerpos antinucleares, hormona estimulante de tiroides, inmunoglobulinas, fenotipo eritrocitario, es decir, vamos a ver qué grupos tienen, serologías y carga viral para hepatitis B. Se confirma la presencia de crioaglutininas a título de 1.40 con estudios de anticuerpos monoespecíficos positivos para C3D complemento y negativo para IgM e IgG. En el resto de pruebas complementarias solicitadas, el estudio de autoinmunidad y serológico están negativos. ¿Ok? En la citometría de flujo en sangre periférica y las pruebas de imagen solicitadas no se observan signos de enfermedad linfoproliferativa. Entonces estamos quitándonos por ahí de otros problemas de tipo cancerosos, linfomas, etc. La paciente es diagnosticada de anemia hemolítica por anticuerpos fríos, iniciándose un seguimiento estrecho en consultas externas de hematología y ginecología, remarcando la necesidad de no estar expuesta al frío, con necesidad de abrigarse si la exposición fuera obligatoria, e iniciándose tratamiento con ácido fólico y tratamiento anticoagulante a dosis profilácticas con heparina. Ay, qué bonito está esto. Okay, bueno, entonces, aquí la cuestión es la siguiente. Tenemos un paciente con cuadro hemolítico. ¿De acuerdo? Primera pregunta. La anemia hemolítica que se presenta es CUMS directo positivo. Silva, ¿qué significa eso? Que los eritrocitos de la paciente están pegados los... Yo sé que puedes ir atrás en la punta de la lengua. Sí, es que algo se está pegando en el eritrocito. Ay, ¿qué es ese algo? No sé, los de... ¿No es lo del complemento?
O lo de Jainas o de los cuerpos. Ajá, sí, ¿no? Detecta anticuerpos unidos a la Detecta anticuerpos unidos a la célula. En este caso, detecta anticuerpos unidos a la membrana del eritrocito. Hay que ver con quién está reaccionando específicamente. ¿De acuerdo? La paciente tiene un grupo sanguíneo del sistema BO, tiene también un RH, puede estar positivo, puede estar negativo, ¿sí? Pero básicamente no te dice qué anticuerpo está pegado, te dice hay anticuerpos pegados, tu médico averigua de cuáles. ¿De acuerdo? Entonces, hay anticuerpos unidos, lo que te desencadena el complejo de ataque a membrana. Va a haber una precipitación de las diferentes proteínas del complemento, se genera el complejo de ataque a membrana o MAC, provocando la lisis del eritrocito. ¿De acuerdo? Estamos en una anemia, probablemente sea una anemia muy marcada. Va ahora. Número 2. En el caso de la paciente se tiene crioaglutininas positivas a título 1,40 para C3D. ¿Cómo se relaciona esta prueba con la anemia que presenta la paciente? ¿Qué opina usted? A ver, aquí tengo una respuesta. Es que esa no te la había preguntado, esta me la saqué de la manga ahorita, quiero que lo analicemos. Vale. Es como si estuvieras en examen, te estoy haciendo examen antes de tiempo y lo estamos resolviendo entre todos. ¿Cómo dijo que? Va. En el caso de la paciente se tiene crioaglutininas positivas a título de 1,40 para C3D. ¿Cómo se relaciona esta prueba con la anemia que presenta la paciente? Pues la hemólisis por el complemento, ¿no? La adhesión de la membrana. Fíjense, normalmente, ¿cuál es la proteína del complemento que se une a la membrana celular? C3, es C3, ¿de acuerdo? Pero esta se está potenciando porque se une C3. Ahora tenemos nosotros proteínas del complemento que son de protección, ¿sí? Pero si se llega a unir un poquito C3D, no hay quien intervenga para que no se una, ¿sale? Y tenemos anticuerpos contra C3D. Entonces, se está depositando complemento y luego sobre complemento va un anticuerpo que activa todavía más fuerte la cascada de complemento. Ajá, de acuerdo, porque ojo, tenemos crioaglutininas positivas. ¿Y qué son las crioaglutininas? Son IgMs dirigidas contra cierto antígeno. En este caso, ¿contra cuál antígeno? Contra el CEL3D que se está depositando en la membrana. ¿Sí me explico? Y es un título de 1,40. ¿Qué significa un título de 1,40? ¿Qué les dice? Miren, cuando ustedes manejan pruebas con valores de título, no hay más que negativo o positivo. Y si es positivo, título. Es una forma semi-cuantitativa de valorar qué tanto anticuerpo tienes. ¿De acuerdo? Y tener un título de 1,40 significa que si tú diluyes el suero 40 veces, te sigue dando positiva la detección de anticuerpo. Es decir, tú pones una parte del suero del paciente con 39 partes de diluyente, por lo tanto tienes una muestra de suero bien diluido y eso lo agarras y le haces la prueba y te sigue aglutinando. Salud. Entonces quiere decir que tiene una buena carga de anticuerpos, por eso está teniendo un cuadro hemolítico considerable. Y esa puede ser la razón también de los abortos. ¿Sí me explico? Va, ahora, ojo, ¿sí? Número 3, entonces, en este caso, ¿cómo se relaciona esta prueba con la anemia que presenta la paciente? Que se tienen IgMs dirigidas contra C3D, depositado en el glóbulo rojo, lo que potencia la actividad del complemento, te lleva al complejo MAC y genera la hemólisis. ¿Sigamos bien, Mendoza? ¿Vale? Número 3. ¿Qué producto solicitaría para transfusión y corregir la anemia que presenta? ¿Qué opina usted, Ibarra? ¿Le pondrías sangre total? ¿Le pondrías paquete globular? ¿Le pondrías plasma fresco congelado? ¿Le pondrías crioprecipitados? ¿Qué le pondrías y por qué? Existe. Paquete, ¿no? ¿Para? Paquete globular y era para...
¿Qué buscas conseguir en un paciente al poner paquete globular? Pues que reposición ¿De qué? De glóbulos rojos. Reposición de glóbulos rojos. En ella lo que vamos a poner es paquete. Si yo tuviera un paciente con una cirrosis hepática avanzada, ¿de acuerdo? Y mi paciente ya estuviera presentando hematemesis y estuviera presentando anasarca, es decir, edema generalizado, ¿qué tipo de producto le pondrías para controlar la hematemesis y para controlar la anasarca? Plasma fresco, congelado, porque le estarías poniendo albúmina y factores de coagulación que el hígado no produce. ¿Me explico? O sea, en una situación de examen, yo te puedo hacer preguntas en relación a esto. Sí, situaciones que ustedes ya hayan visto en gastro, en otras áreas, y ver qué le podemos poner. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, por cierto, ya la subí, ¿verdad? Sí. Hay un cuadro en el que te dice los tipos de productos que se obtienen a través de lo que viene siendo la sangre humana y para qué son utilizados. Esos, denle una revisadita. ¿Sí? Porque ahí tú puedes decir, bueno, se ocupa para esto, y entonces ya puedes echar a andar en tu cabecita, bueno, ¿qué me lleva a que yo tenga pérdida de glóbulos rojos? Hemólisis, hemorragia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este tipo de situaciones voy a meter paquete globular. ¿Sale? La otra, ¿cuál prueba de compatibilidad deberá llevarse a cabo para transfundir el producto sanguíneo seleccionado con el mínimo de riesgo transfusional? ¿Para qué te gusta? ¿Cuál le harías? ¿Prueba mayor, prueba menor, autotestigo, CUMS directo, CUMS indirecto? ¿No? Prueba mayor. Prueba mayor de compatibilidad, porque en la mayor, ¿qué uso? El suero de mi paciente y lo pongo en contacto con los eritrocitos que le planeo transfundir. ¿Para qué? Para ver si mi paciente va a recibir adecuadamente esos eritrocitos o los va a tronar. Y ya veo un cuadro hemolítico. Lo que menos quiero es otro. ¿Sale? Ahora, la última. Si la paciente fuera, esta es nueva, a ver, analicen. Si la paciente fuera grupo sanguíneo AB, RH positivo, ¿qué tipo de grupo de donante solicitaría si no tuviera el grupo sanguíneo de la paciente? Ángel, es AB tu paciente y no tiene sangre AB, ¿qué le pones? Le puedes poner O positivo, ¿por qué? En paquete, ¿por qué? ¿Por qué si el donante O tiene anticuerpos anti-A y anti-B? ¿Por qué se lo pondrías? Se lo pones en sangre total o en paquete. ¿Y por qué? Lo salvas o lo matas en papel. A ver. Ok, ¿le puedo poner? Claro que sí. En sangre total o paquete. ¿Por qué? Pues porque en el paquete globular no vienen como tal los anticuerpos anti-A y anti-B. Sí vienen, pero en cantidad bien poquitita. Le sacaste casi todo, el plasma. Ajá, por eso, o sea, los hiciste y se hace como una, creo que había mencionado la palabra hemólisis. Se dilución súper chiquita. Ajá, súper chiquita. Y si tú le pones sangre total, ahí sí no puedes. Aunque decimos, el grupo es donante universal, ¿cierto? Pero dijimos, es donante universal, ¿en sangre total o en paquete? Paquete. O concentrado eritrocitario, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el paquete globular, una vez que centrifugas la sangre total, le sacas la mayor parte del plasma, le dejas bien poquito, solo para resuspender glóbulos rojos. Pero lo que estás llevando mayoritariamente son glóbulos rojos. Los poquitos anti-A y anti-B que lleva, te van a aumentar la hemólisis de tu paciente, sí, pero a nivel chirri mini winnie, bien poquito. Y como tu paciente AB no tiene anticuerpos y los eritrocitos O no tienen antígenos, no tienen por qué reaccionar, a menos que hubiera presencia de un antígeno irregular. ¿Me explico? Oye, ¿y si no tienes O?
¿Se murió? Ay, ve. De hecho, el grupo AB como receptor es el receptor universal de paquetes globulares. Ah, ¿verdad, cabezones? Sí, me va siguiendo. ¿Sale? ¿Por qué razón? Porque si mi paciente tiene los dos grupos A y B, no tiene anticuerpos circulantes. Si tú le pones paquete A, no los recibe con ningún anticuerpo en la mano. Si tú le pones paquete B, no tiene nada con qué atacarlo. Y si tú le pones paquete O, tampoco lo puede atacar. Todo en paquete, solo en el detalle. Escoge con cuál grupo lo vas a transfundir. Si es AB, porque si le pones chile, tomate y cebolla, al rato vas a ver que el grupo aparece cambiado. Y para que se haga un recambio total de sus glóbulos rojos, van a tener que pasar alrededor de 6 meses. Esa es la razón por la cual en pacientes politransfundidos luego dicen, ay, yo era de grupo A y ahora resulta que soy grupo O. Y luego me lo vuelven a hacer y volví a hacer A. No, mi niño, no es que hayas cambiado de grupo. Cambiaste temporalmente por las transfusiones que te pusieron con grupo alterno. Pero no cambias de grupo sanguíneo. ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Vale, siempre que un paciente te refiera que tuvo cambio de grupo, primero que tienes que investigar antecedentes transfusionales. ¿Sí? Y si fue transfundido, ¿en qué punto le hicieron el grupo sanguíneo que supuestamente está cambiado? Porque te vas a dar una idea de qué tipo de grupo funcional, de grupo sanguíneo estaba en circulación. ¿Me explico más o menos? Ahora, terminando de aterrizar esto, vale, normalmente, ¿por qué buscas aptoglobina en un paciente con hemólisis? Y le esperas alto o baja. ¿Qué es la aptoglobina? Es una proteína de origen hepático que atrapa la hemoglobina libre. Cuando un paciente tiene cuadros hemolíticos, usualmente la aptoglobina se consume quelando o atrapando la hemoglobina y se depura por riñón. Por lo tanto, aptoglobina libre disminuye porque está siendo usada para atrapar hemoglobina. ¿Normales, elevados o bajos? Elevado. ¿Por qué elevados? Y quien dijo bajo, ¿por qué bajos? Elevados, pero como tiene una anemia, va a querer generar un poco, Pero es que depende del tipo de anemia. Pues es hemolítica. Como es hemolítica, ¿le falta hierro? No, ¿Le falta B12? no, ¿Le falta folato? no. ¿Le falta B6? No, tiene todo, por lo tanto tiene con qué responder. Y en una anemia hemolítica espero retis elevados. Si tú tienes una anemia por deficiencia de hierro, por deficiencia de folatos, por deficiencia de B12 o de B6, ¿podrás formar nuevos eritrocitos? No, porque te hace falta los cofactores y coenzimas con que ejecutar la eritropoiesis y la hematopoiesis. ¿Sale? Por lo tanto, en anemias nutricionales, los reticulocitos o están normobajos o disminuidos. ¿Vale? Y estamos recuperando un poquito de información. ¿Ok? Creo que eso sería lo más relevante de esta situación. Y okay. Marcador tumoral. ¿Para qué lo usamos? Ustedes en el área médica, jóvenes, van a llevar una materia que se llama oncología. Todavía no la llevan. Sin embargo, han escuchado hablar de diferentes tipos de cáncer. En gastro, pues cáncer gástrico. Supongo que en clínica por ahí le dieron aunque sea una repasadita rápida. ¿De acuerdo? La forma en la que se diagnostica un cáncer, hasta la fecha todavía el estándar de oro sigue siendo la biopsia. ¿De acuerdo? Sin embargo, en la actualidad y desde hace algún tiempo, se han cuantificado en torrente sanguíneo y en otros fluidos corporales ciertas moléculas que pueden estar presentes en el tejido normal y que van a verse incrementadas cuando ese tejido normal se aloca y empieza a reproducirse sin control. ¿De acuerdo?
A esas moléculas con las cuales podemos ver una correlación con un proceso canceroso se les conoce como marcadores tumorales. Pero aguas, el hecho de que una molécula considerada marcador tumoral se eleve en sangre no necesariamente significa que es una tumoración. Puede ser un proceso inflamatorio benigno que también provoca su elevación. ¿Por qué? Porque muchos de estos marcadores se encuentran a nivel intracelular o se encuentran expresados en la membrana. Pero si tienes un proceso inflamatorio y este tejido se está lisando, su contenido pasa a torrente sanguíneo en lugar de mantenerse integrado. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, te puede llevar a la elevación de esa molécula en torrente sanguíneo. Por lo tanto, la moraleja es la siguiente. Aunque tienes una super lista de marcadores tumorales existentes como diagnóstico de laboratorio, tú no puedes decir, ay, voy a ver si a lo mejor puedo tener cáncer de ovario, voy a cuantificarme sea 125. ¿De acuerdo? Porque no solamente se va a elevar en cáncer de ovario, en síndrome de ovario poliquístico se eleva. Y una cosa es ovario poliquístico y otra cosa es cáncer de ovario. Ovario poliquístico lo vas a tratar sin mayor problema y cáncer de ovario te va a llevar en menos de un año. ¿De acuerdo? Entonces, para el diagnóstico adecuado de un cáncer, hasta ahorita, salud sigue siendo biopsia. Diagnóstico histopatológico. Y una vez que se tiene el diagnóstico histopatológico, salud, se solicita el marcador tumoral más efectivo para evaluar ese tipo de tejido y se cuantifica como base de tratamiento y seguimiento. Porque no vas a estar biopsiando a tu paciente, ¿cierto? Una vez que hiciste tu primer biopsia y estableces el tratamiento de quimio o radioterapia específico, lo vas a monitorear, 1, con cómo mejora clínicamente tu paciente y 2, cómo se está comportando el marcador tumoral. Todo marcador tumoral no se cuantifica de manera inmediata al recibir un tratamiento de quimio o de manera inmediata a recibir un tratamiento de radio, porque estás provocando muerte de células. Por lo tanto, su contenido va a pasar a torrente sanguíneo y obviamente el marcador se va a elevar. Es por eso que la solicitud de marcadores tumorales después de aplicar un tratamiento de quimio o radio lo hacen a mínimo 1 semana a 2 semanas después de haber aplicado el tratamiento para ver si realmente está surtiendo efecto. Una vez que ya pasa todo el proceso de lisis celular. ¿Me explico? Entonces, el término neoplasia, ustedes lo usaron o lo van a usar para poder definir lo que es masa anormal de un tejido. ¿De acuerdo? Y básicamente es porque la célula deja de morir en el tiempo que debe, es decir, pierde la capacidad de entrar en apoptosis acorde a su material o su información genética. Estas neoplasias hay de 2 tipos, benignas y malignas. Si es benigna, pueden ser tumorcitos que te pueden quitar, aunque muchos de ellos pueden recidivar, pero no hacen metástasis. ¿De acuerdo? Simplemente te generan obstrucción de otros tejidos, lo que te da los datos clínicos. Te pueden llevar a una anemia, sí, porque están jalando nutrientes para crecer esa masa cuando no deberían y te está dejando descubierto todo lo que viene siendo hematopoiesis. ¿Ok? Cuando hablamos de las malignas, cuando se diseminan a distancia y tienen un compromiso notorio sobre tejidos adyacentes. ¿De acuerdo? Mande. La proteína P53 es antitumoral. Se supone que debería frenar. Aquí no está funcionando. Exacto. No está frenando. Y en este caso, ojo, células normales, tamaño, forma, núcleo compactado, cromatina apretadita, no laxa, una neoplasia y una displasia ya que correspondería
a lo que viene siendo la etapa para dar origen a un cáncer. En ambas tengo proliferación de células más allá de la regeneración tisular propia de ese órgano. ¿De acuerdo? Solo que en la neoplasia las células son normales. Y en la displasia ya tengo alteraciones morfológicas definidas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son o cuándo se considera un marcador tumoral? ¿Cómo lo defines? Como las sustancias que se producen por una célula maligna o por células de tejido normal, ¿sí? En respuesta a un proceso maligno. ¿Va? Y aquí tenemos varias características. Básicamente, los principales marcadores tumorales que se empezaron a utilizar fueron tinciones, ¿ok? Las que usan en histopato. ¿Sí? Ahí fue como se empezó a detectar cáncer. Veía celulitas medias raras y a través de ciertas tinciones identificaba ciertas partes de la célula que se consideraban dentro de lo normal o por encima de lo normal, o sea, fuera de. ¿Cómo fue la tinción de Schiff? Tinción de Schiff-Paz, sí, que tiñe glucógeno y mucinas. El azul alciano tiñe mucinas ácidas y sulfatadas. El rojo Congo, que por ahí luego les muestran en algunas tinciones de histopato, ¿no? Que detecta queratina y proteína amiloide. Y así empezaban a revisar si el tejido estaba normal o estaba alterado. ¿De acuerdo? Básicamente, estos marcadores tumorales, ¿para qué los utilizamos? Para detectar tejido alterado, para identificar determinado tipo de antígeno presente en la célula o para controlar lo que viene siendo el proceso canceroso cuando ya está bajo tratamiento. También en algunos casos se utilizan los marcadores tumorales con anticuerpos dirigidos. ¿Para qué? Para hacer radiolocalización y terapéutica de procesos malignos. ¿Han escuchado hablar de la resonancia magnética, verdad? Con contraste, ¿cierto? Han escuchado hablar de la tomografía con contraste, pero también hay un tipo de resonancia mucho más específica que es la resonancia magnética por emisión de positrones. ¿Sí? Resonancia magnética, emisión de positrones, ¿cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se abrevia? Bueno, resonancia por emisión de positrones. De acuerdo, ahí básicamente se pueden utilizar lo que viene siendo marcadores específicos para detectar tumores de hasta medio centímetro. ¿De acuerdo? Es la más específica que hay, sobre todo cuando se está buscando una metástasis inicial. ¿De acuerdo? Y básicamente estos marcadores tumorales los puedes detectar en líquidos corporales o en muestras de tejido. Por eso son tan importantes dentro del área de oncología. ¿De acuerdo? Ahora, hay un detalle con los marcadores tumorales. ¿Sí? No se pueden utilizar así como así. ¿Sí? Como son inespecíficos la mayoría de ellos, porque también están presentes en tejido sano, para que tú puedas determinar si la cuantificación de un marcador tumoral te está representando un proceso maligno, hay varios pasos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? 1. El nivel sérico. ¿Qué tanta cantidad tienes en sangre? ¿Va? Los niveles séricos que están presentes cuando no tienes una neoplasia pueden ser ligeramente elevados. Ejemplo, tienes a un paciente con una prostatitis benigna, ¿sí? Característica usual en el paciente masculino arriba de los 45 años. Y un paciente que ya pisa los 60, casi de cajón, va a presentar una prostatitis benigna en alguna etapa de su vida. Una hiperplasia prostática benigna que no es un cáncer y que va a requerir otro tipo de tratamiento que no va a ser ni quimio ni radio. ¿Sí? Y una hiperplasia prostática benigna no hace metástasis.
Un cáncer prostático sí, y usualmente la metástasis usual es a hueso. ¿De acuerdo? Y si es hueso, ya valió. Difícilmente se controlan, es una de las neoplasias más agresivas junto con la neoplasia ovárica. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto mayor sea la concentración de un marcador tumoral, mayor probabilidad de tratarse de un tumor maligno. En el caso de próstata, próstata se evalúa con un marcador llamado antígeno prostático específico. Usualmente el valor de referencia va de 0 a 4, como máximo 6 en adultos arriba de 60 años, ¿sí? Y si está entre 6 y 10, estás en duda de si es una hiperplasia prostática benigna o si es un tumor prostático. Por eso es que cuando están en valores entre 4 y 10, se sugiere hacer la biopsia prostática como confirmación y descarte. Pero si ese PSA se encuentra muy por encima de 10, ya ni 14, estás de 20 para arriba, aunque hagas la biopsia, tú ya estás esperando que sea un cáncer. Y una característica que tiene un cáncer es que el marcador está constantemente elevándose, no se queda estático. Cuando es un proceso benigno, puede andar bailando el marcador, a veces poquito más alto, a veces se medio normaliza, a veces se normaliza, luego vuelve a subir, vuelve a bajar. ¿De acuerdo? Esa es una de las características para poderlo interpretar. ¿Qué otra característica tenemos? Si está elevado un marcador tumoral antes de decir, hey, tu paciente tienes un cáncer de determinado tipo, primero hay que descartar proceso benigno. En las tablas que les voy a presentar más adelante, vamos a ver muchísimos marcadores tumorales. Sin embargo, los que se van a considerar para examen van a ser alrededor de 5, que son los que están en el programa operativo, solo 5, aunque hay muchos más. En las tablas les voy a presentar varios, ¿sí? Y van a darse cuenta que en unas tablas vamos a tener una columna que te dice tipo de cáncer en el que se eleva, tipo de proceso benigno en el que también se eleva. Entonces, primero tendrás que quitar como posibilidad proceso benigno antes de irte a pensar que se trata de un cáncer. Porque es muy diferente que tú le digas a un paciente, traes una inflamación que se puede controlar, a que le digas, traes un cáncer que probablemente podemos controlar. En el momento en que te dicen cáncer, sientes que la vida se te fue al suelo. Química, pero, o sea, ve que dijo que hay 5, ¿no? Vamos a ver. Aunque son muchos más. Dijo que cuando es benigno va a tener como... Se elevan también, pero no de forma tan notoria. Y ojo, a veces estás hablando de un cáncer incipiente. Cuando es un cáncer incipiente, esperas tú encontrar marcadores muy altos o ligeramente elevados. ¿Alto? Incipiente. Ah, ligeramente elevados. Ligeramente elevados. Es ahí donde puedes entrar en contradicción. Es ahí donde tú puedes decir, ah, carajo, puede ser benigno y no pasa nada. Ajá, en esos casos, ¿cómo? Es como, vamos a ver ahorita cómo se procede. Primero descartas benigno. Ok. Si benigno no está, vas hacia maligno y empiezas con biopsias. Y benigno, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, hay otras pruebas adicionales que te pueden orientar, pero también están resonancias, tomografías para ubicar qué está pasando. ¿Sale? ¿Va? Ok, entonces descartar patología benigna, ¿sí? Para ver si no es la causa del incremento transitorio. ¿De acuerdo? La otra, estudio secuencial del marcador tumoral, porque hay personas que no quieren biopsias. Mi papá no quería biopsias, le iban a, bueno, les voy a presentar algo más el día miércoles, una situación específica. Créanme que en mi familia tengo ejemplos para todo, ¿eh? Entonces ahí traigo los estudios de mi papá y se van a dar cuenta cómo es cómo se comportaron y cómo, a pesar de que no quiso que le hicieran la biopsia prostática, le tuvimos que hacer un seguimiento secuencial de marcador y agregar otros marcadores anexos para poder descartar, aunado a que las elevaciones no eran tan severas y estaban fluctuando.
por lo tanto quedó como hiperplasia prostática benigna. ¿Sí me explico? Bueno, después le salió otra cosa, ¿no? Cáncer de gastro, pero nada tiene que ver próstata con gastro, es bien diferente el boleto. ¿Okay? Entonces, estudio secuencial de marcador tumoral. Cuando se tienen niveles elevados de cualquier marcador tumoral, pero que no están tan elevados, ¿sí? Ojo, de forma aislada, es decir, a veces altos y a veces normales. Entonces, eso no te sirve de mucho. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Dar un seguimiento. ¿Sí? Cuando existan dudas sobre un resultado, realizar 2 o 3 determinaciones seriadas con un intervalo de tiempo superior al tiempo de vida media plasmática de ese marcador. Usualmente los tiempos de vida de los diferentes marcadores tumorales andan entre 15 y 20 días. Entonces, por ejemplo, si está en duda porque está ligeramente elevado, el paciente no quiere un proceso quirúrgico, se niega, no lo puedes obligar. ¿De acuerdo? Ok, te vas por la ruta alterna, secuenciar marcador. Cada mes se lo vas a checar y te fijas cómo está el comportamiento. ¿Tiene tendencia hacia la alta progresiva o a la mejor anda arriba, abajo, arriba, abajo? Eso ya te da cierta orientación. Ahora, dijimos, el estándar de oro sigue siendo la biopsia. Así que hay que tratar de, ahora sí, convencer al paciente. Es importante que te la hagas. Pero también es un arma de 2 filos. ¿De acuerdo? Ustedes saben que si tú cortas un tejido con cáncer, ¿sí? Vas a provocar metástasis, es una alta posibilidad. En la actualidad, las biopsias más usadas son las biopsias por punción fina, vía ultrasonido. Imagínate que quieres llegar a próstata y que haces una punción transabdominal, ¿sí? O haces una punción, la que es más fácil, transrectal. Metes la aguja hasta la próstata ubicada por ultrasonido. Ves la lobulación que quieres biopsiar. Entra la aguja, pero primero entra una canulita. Sale, dejas la cánula, sacas la guía, metes una aguja que lleva un aditamento como para pellizcar y sacar, sale, pero a la hora de que tú pellizcas y sacas, la salida de la aguja con el pedacito no te genera metástasis, pero sí a la hora de que tú jales la guía. Cuando tú jalas la guía, si tienes células cancerosas ahí, por donde va saliendo, va sembrando, como en microbiología. Hicieron en microbiología cultivos bacterianos por punción, ¿cierto? Puncionabas, sacabas y... imagínate que estás haciendo eso con la célula cancerosa. Entonces, aunque esta biopsia es menos invasiva porque no vas a dormir al paciente totalmente para cortar, llegar al tejido, hacer una cirugía y traer la muestra o extraer la próstata y luego después hacer la muestra, aunque es menos invasiva, también llega un riesgo para hacer metástasis. Entonces, en medicina, los procedimientos tienen pros y contras. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esta sería una alternativa en lugar de hacer la biopsia. ¡Ojo! También va a depender de otra cosa. Si el cáncer del que está sospechando es de evolución rápida o de evolución lenta. Porque si es de evolución rápida, te vas a esperar a hacerle secuenciación mes con mes, pues se te muere el paciente. Entonces, hay que ver. ¿De acuerdo? ¿Ibas a comentar algo? Ok, entonces, estas son las características que se deben de tomar en cuenta para poder hacer uso de marcadores tumorales. Esta fue una breve introducción. La siguiente clase vamos a trabajar con... Ahí les va. Marcadores tumorales a diestra y siniestra. Los que están en amarillo fluorescente son los que se van a contemplar para examen. ¿Sí? Ahí van. Más. Hay un chorro. ¡Ey! Auxiliares.
que son normales, pero que si se elevan pueden funcionar como marcadores. Y, ojo, proceso maligno, proceso benigno. Diferenciación. Eso lo vamos a ver el miércoles y lo vamos a aplicar en situación clínica. ¿Vale? Y de los que vamos a usar son los que van a estar solamente en amarillo. Hoy por la tarde les envió la presentación para que los tengan a la mano. ¿Va? Órale. ¡Qué bonito!